tu verga, a tu verga. Manuel. Dale para atrás, ahora que te debe, pues, dale para atrás, dale. Dale para atrás, bájate para abajo. Bájate. En los últimos meses, las tensiones en el mundo del crimen organizado en México se han intensificado de manera alarmante. La figura de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, ha vuelto a acaparar titulares tras una movida estratégica que dejó a todos en vilo. El Mencho ha enviado un grupo de combatientes altamente entrenados a territorio de los Chapitos, en Sinaloa, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, quienes han sido los nuevos líderes del cártel de Sinaloa. Este paso no es una simple expansión, sino un desafío directo al control que los Chapitos ejercen sobre una de las rutas más importantes para el narcotráfico a nivel mundial. La pregunta que ronda en el aire es, ¿por qué ahora? ¿Qué motiva a El Mencho a tomar esta decisión tan arriesgada y directa? ¿Está buscando simplemente una mayor cuota del mercado de drogas o hay algo más detrás de este enfrentamiento? Enfrentando una guerra constante por el dominio de los territorios más rentables del país, el CJNG no se detiene ante nada para consolidar su poder, y la estrategia de enviar combatientes a Sinaloa podría ser una jugada maestra o un error fatal. El contexto no podría ser más tenso. Tras la caída de El Chapo, los Chapitos luchan por afianzar su liderazgo dentro del cártel de Sinaloa, mientras El Mencho, uno de los criminales más poderosos y peligrosos de México, no está dispuesto a dejar que su organización pierda terreno. Esta movida de El Mencho plantea no solo una guerra entre cárteles, sino también una lucha por el control de las rutas de tráfico de drogas que cruzan México y llegan a todo el mundo. La batalla por el poder ha comenzado y podría cambiar el panorama del narcotráfico en México para siempre. El cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, es uno de los cárteles más poderosos y temidos, no solo en México, sino en todo el mundo. Fundado a principios de la década de 2010, el CJNG ha crecido rápidamente gracias a la astucia de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Desde sus inicios, el cártel ha seguido una estrategia agresiva para expandir su poder que incluye el uso de tácticas de violencia extrema, así como la creación de células criminales entrenadas en el manejo de operaciones militares y de alto riesgo. Esta expansión ha sido tanto geográfica como en términos de las actividades ilícitas que controlan. Desde la producción y tráfico de metanfetaminas hasta el secuestro, la extorsión y el lavado de dinero. El Mencho ha logrado consolidar su dominio en estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero y Colima, y ha ido extendiendo su influencia hacia otros puntos clave de México. La estructura del CJNG es descentralizada pero eficiente, con un ejército de sicarios bien entrenados que responden directamente a los intereses de la organización sin cuestionar las órdenes de sus superiores. Su capacidad para implementar una guerra de guerrillas, coordinar ataques armados y eliminar rivales ha sido clave para su éxito en el terreno. La motivación principal de El Mencho es mantener y expandir el control de las rutas de drogas hacia Estados Unidos, las cuales han sido históricamente dominadas por otros cárteles. Sin embargo, su ambición no tiene límites. Mientras otros cárteles como el de Sinaloa luchan con sus propios problemas internos,
El Mencho ha sabido aprovechar cualquier fisura para introducirse y consolidar su presencia en nuevos territorios. Es en este contexto que debemos entender su incursión en territorio de Sinaloa, hogar del Cártel de Sinaloa y bastión de los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Sinaloa, históricamente considerada la cuna del narcotráfico mexicano, ha sido por años un dominio casi exclusivo de los Chapitos, quienes han heredado el liderazgo del Cártel de Sinaloa tras la captura de su padre, El Chapo. Sin embargo, este dominio no ha sido tan firme como parecía. Después de la extradición de El Chapo a Estados Unidos, los Chapitos han tenido que enfrentar varios desafíos: las tensiones internas con otras facciones del cártel, la presencia de nuevas fuerzas rivales y la guerra con el CJNG. Aunque los hijos de Guzmán han logrado mantener el control en gran parte de las rutas hacia el norte de México, la creciente presión de El Mencho ha puesto en jaque sus operaciones. La estrategia de El Mencho de enviar combatientes a Sinaloa no es un ataque casual ni improvisado. Estas células de combatientes, que operan bajo el nombre de Grupo Élite o Combatientes de Élite, están conformadas por individuos altamente entrenados en tácticas de combate, armamento pesado y operaciones encubiertas. Estos combatientes no solo buscan el control territorial, sino que también están allí para desestabilizar la estructura interna de los Chapitos, aprovechando sus puntos débiles y generando un conflicto interno que podría debilitar su liderazgo. El uso de estas células de combate está pensado estratégicamente para desgastar a los enemigos del CJNG, sin recurrir a una confrontación directa a gran escala que podría atraer más atención de las autoridades. Al infiltrarse en el corazón del territorio de Sinaloa, El Mencho envía un mensaje claro: el CJNG no solo está dispuesto a competir por el control de las rutas de drogas, sino que está dispuesto a desafiar la hegemonía histórica de los Chapitos en su propia casa. El CJNG está lejos de ser solo un grupo de narcotraficantes. Es una máquina de guerra bien aceitada, lista para eliminar cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Con la llegada de estos combatientes a Sinaloa, El Mencho está apostando a que puede desestabilizar el poder de los Chapitos, tomando control de áreas claves y desarticulando poco a poco el cártel de Sinaloa desde dentro. Tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa se encontró en una situación difícil, tanto interna como externamente. La desaparición del líder histórico de la organización dejó un vacío de poder, y los principales herederos de su imperio criminal, los hijos de El Chapo, Iván Archibaldo, Alfredo y Ovidio Guzmán, conocidos como los Chapitos, asumieron el liderazgo del cártel. Sin embargo, su ascenso no fue sencillo. La transición no solo se vio empañada por la presión de las autoridades mexicanas y estadounidenses, sino también por una guerra interna dentro de la misma estructura del cártel de Sinaloa. Los Chapitos han tenido que enfrentar desafíos tanto de facciones disidentes dentro del cártel como de enemigos externos. En cuanto a los desafíos internos, el cártel de Sinaloa nunca ha sido un organismo homogéneo. Las tensiones entre distintas facciones dentro de la organización son frecuentes, y los Chapitos han tenido que luchar para consolidar su autoridad sobre los diversos sectores del cártel. Mientras algunos operadores siguen leales a la familia Guzmán, otros buscan aprovechar la ausencia de El Chapo para tomar el control o ganar influencia dentro de la organización. Esta división interna ha sido aprovechada por grupos rivales, en particular el Cártel Jalisco Nueva Generación, ZCNG, que ve en los Chapitos una oportunidad para incrementar su poder y expandir sus rutas de tráfico. Dale para atrás, dale. Ahora que te debe, pues, dale para atrás, dale. Dale para atrás, bájate para abajo. Bájate. El CJNG no es el único enemigo de los Chapitos. Otros actores, tanto dentro como fuera de México, también han desafiado su dominio. En este contexto, el CJNG ha sido particularmente agresivo, y su expansión hacia Sinaloa representa una amenaza directa para los intereses de los Chapitos. En respuesta a este reto, los hijos de El Chapo han tenido que reforzar su poder de manera estratégica.
Para ello, han recurrido a una combinación de tácticas militares y diplomáticas. Internamente, los chapitos han intentado consolidar su liderazgo utilizando la violencia y las alianzas con otros grupos criminales. Aunque el cártel de Sinaloa sigue siendo uno de los actores más poderosos de México, las luchas internas continúan amenazando su cohesión. Esto ha dado lugar a enfrentamientos violentos entre facciones dentro del cártel, como en el caso de la lucha contra Ismael El Mayo Zambada, quien, aunque aliado de los Guzmán, sigue siendo una figura con poder propio dentro del cártel. En respuesta al ataque directo del CJNG, los chapitos han optado por una estrategia reactiva. Refuerzan su presencia en las regiones clave de Sinaloa y fortalecen las alianzas con otros grupos del crimen organizado, incluidos aquellos que se encuentran en Guerrero, Michoacán y Jalisco. Las alianzas con otros cárteles le dan a los chapitos una ventaja estratégica, ya que les permiten no solo defender sus rutas de narcotráfico, sino también coordinar ataques contra el CJNG en momentos claves. Además, los chapitos no han dudado en utilizar su influencia dentro de los medios de comunicación y el sistema político para proyectar una imagen de unidad y poder. Esto también incluye la distribución de recursos entre la población local, lo que les permite mantener cierta lealtad de las comunidades que dependen de sus actividades criminales para sobrevivir. Sin embargo, la creciente presión de El Mencho y su CJNG ha desbordado las capacidades del cártel de Sinaloa en ciertos frentes, haciendo que la respuesta de los chapitos sea cada vez más desesperada. A pesar de los esfuerzos por consolidar su poder, los chapitos se han visto obligados a adoptar una postura defensiva frente al CJNG. El envío de combatientes altamente capacitados y el uso de tecnología avanzada son solo algunos de los recursos que han utilizado para contrarrestar la ofensiva del CJNG. Si bien han logrado mantener el control de varias áreas clave en Sinaloa, el constante desafío de El Mencho está poniendo a prueba la capacidad de los chapitos para mantenerse en el poder. El envío de combatientes del CJNG a Sinaloa marca un punto de inflexión crucial en la lucha por el control de los territorios más lucrativos para el narcotráfico en México. En un movimiento estratégico, El Mencho ha enviado una fuerza altamente capacitada a desafiar la hegemonía de los chapitos, los hijos del Chapo, en su propio terreno. Esta jugada no solo simboliza la expansión del CJNG, sino que también resalta la naturaleza del conflicto en curso, que está más allá de una simple competencia por rutas de drogas. Se trata de una guerra de poder, con profundas implicaciones sociales, económicas y políticas. Los combatientes enviados por El Mencho no son simples sicarios. Se trata de células de combate altamente entrenadas, que operan bajo una estructura paramilitar. Estos grupos, conocidos por su sigiloso modus operandi y su preparación militar, están equipados con armamento de última generación, incluidas armas largas, explosivos y tecnología de vigilancia avanzada. La llegada de estos combatientes a Sinaloa tiene como objetivo desestabilizar las regiones más clave controladas por los chapitos y sentar las bases para un control más duradero del CJNG en el estado. Uno de los aspectos más sorprendentes de este despliegue es la sofisticación de las tácticas utilizadas. A diferencia de los ataques convencionales, estos combatientes operan con una estrategia de guerrilla, infiltrándose en comunidades locales, realizando ataques rápidos y eficaces, y luego desapareciendo sin dejar rastro. Esta táctica no solo minimiza las bajas propias, sino que también genera un clima de incertidumbre y miedo en las áreas que controlan los chapitos. El impacto de este despliegue de fuerzas no se limita solo a las altas esferas del crimen organizado. Las comunidades locales en Sinaloa, que han vivido durante años bajo la sombra del narcotráfico, se han visto atrapadas en el fuego cruzado. Los enfrentamientos entre los combatientes del CJNG y las fuerzas de los chapitos han provocado un aumento en la violencia, lo que ha llevado a un mayor número de desplazamientos forzados y víctimas civiles. Los enfrentamientos violentos, a menudo acompañados de bloqueos en carreteras y cortes de energía, afectan la vida diaria de miles de personas. Los habitantes de las zonas más afectadas se ven obligados a huir de sus hogares,
temiendo por su seguridad. Además, las redes de distribución de bienes básicos también se ven interrumpidas, lo que agrava aún más la situación económica y social de las regiones impactadas. La presencia de los combatientes del CJNG también ha creado una sensación de miedo y desconfianza en las comunidades locales. Al ser organizaciones extremadamente violentas, tanto el CJNG como los chapitos utilizan el terror como una herramienta para mantener el control. Esto ha transformado las dinámicas sociales en Sinaloa, donde la lealtad hacia los carteles se ve cada vez más como una cuestión de supervivencia. Este movimiento tiene un significado mucho más allá de la disputa por el control territorial. La incursión de los combatientes del CJNG a Sinaloa refleja una guerra por la supremacía en el mundo del narcotráfico. El CJNG, bajo la dirección del Mencho, busca posicionarse como el actor dominante en México, desbancando a los demás cárteles y creando una hegemonía que le permita controlar las rutas del tráfico de drogas, no solo hacia los Estados Unidos, sino también hacia otros mercados internacionales. Desde una perspectiva estratégica, el envío de combatientes a Sinaloa busca desgastar la estructura interna del cártel de Sinaloa. Los chapitos, aunque fuertes, enfrentan desafíos internos y externos que podrían socavar su autoridad. Al introducir fuerzas de choque altamente entrenadas y coordinadas, el Mencho busca crear una presión constante sobre los chapitos, forzándolos a centrarse en la defensa y, por lo tanto, debilitando su capacidad para atacar o expandir sus propios intereses. Además, esta ofensiva podría ser una maniobra para fracturar la unidad dentro del cártel de Sinaloa. Si el CJNG logra generar división entre los chapitos y otras facciones dentro de su propio cártel, podría crear un vacío de poder en el que el Mencho podría entrar con una fuerza aún mayor. El control territorial en México es crucial, ya que no solo se trata de gestionar el tráfico de drogas, sino también de controlar las rutas de lavado de dinero, las redes de extorsión y el comercio ilegal de armas. El CJNG entiende que para lograr una supremacía a largo plazo, debe desbaratar cualquier intento de resistencia de los chapitos y otros actores que amenacen su dominio. A nivel nacional, este conflicto tiene el potencial de desbordar las fronteras de Sinaloa y afectar la seguridad en todo México. Los enfrentamientos entre los cárteles, junto con la intervención del gobierno y las Fuerzas Armadas, pueden resultar en un incremento de la violencia en otras partes del país. Además, la creciente militarización del narcotráfico en México plantea preguntas sobre la eficacia de las políticas de seguridad del gobierno. A nivel internacional, el impacto de este conflicto podría ser igualmente profundo. Los Estados Unidos, como principal consumidor de drogas provenientes de México, se ve involucrado directamente en este conflicto. La creciente violencia y las tácticas utilizadas por ambos cárteles podrían desencadenar una respuesta más agresiva por parte de las autoridades estadounidenses, lo que podría incluir una mayor cooperación con el gobierno mexicano en la lucha contra el narcotráfico. Podemos decir que el envío de combatientes por parte del CJNG a Sinaloa marca un punto de inflexión en la guerra por el control del narcotráfico en México. Con una táctica de guerrilla bien estructurada y un enfoque estratégico en desgastar a los chapitos, el Mencho está dispuesto a tomar el control de Sinaloa y expandir su imperio criminal más allá de las fronteras de México. La reacción de las autoridades mexicanas ante la expansión del cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, y la amenaza de los chapitos ha sido notablemente agresiva, pero también limitada por diversos factores. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA y la Guardia Nacional, ha intensificado sus esfuerzos para frenar la violencia en Sinaloa y otras regiones clave, enviando más tropas y equipos de inteligencia para rastrear y desmantelar las redes criminales. Sin embargo, la situación ha sido compleja, pues el poder de los cárteles sobre el territorio y las comunidades locales les permite mantener un control efectivo a pesar de los esfuerzos gubernamentales. Además de las operaciones de campo, el gobierno mexicano ha buscado fortalecer su cooperación con Estados Unidos, particularmente en términos de inteligencia y vigilancia transnacional.
A través de este vínculo, se ha logrado realizar varios operativos conjuntos para neutralizar a figuras clave dentro de las organizaciones criminales, incluidas las de los Chapitos y el Mencho. No obstante, el reto sigue siendo mayúsculo, dado que los cárteles se han diversificado, incluyendo alianzas con grupos locales e internacionales que dificultan su desmantelamiento completo. Por otro lado, la presión internacional, especialmente de Estados Unidos, ha llevado a México a implementar nuevas estrategias para combatir el crimen organizado, incluyendo la militarización de las fuerzas de seguridad en zonas clave y un enfoque más directo en el uso de drones y tecnología avanzada para la vigilancia. Sin embargo, la creciente violencia y el control territorial de los cárteles en algunas regiones siguen siendo un obstáculo para la restauración del orden. En el futuro, es probable que el conflicto entre los Chapitos y el CNG continúe escalando, lo que implicará un aumento en la violencia y las confrontaciones en todo México. El gobierno, aunque comprometido a mejorar la seguridad, se enfrenta a desafíos enormes en un contexto donde el crimen organizado se ha sofisticado y arraigado profundamente en la sociedad mexicana. El conflicto entre los Chapitos y el CNG representa uno de los capítulos más violentos y complejos en la historia reciente del narcotráfico en México. Con la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, los hijos del famoso líder se vieron obligados a enfrentar no solo las presiones internas dentro del cártel de Sinaloa, sino también las embestidas externas de su principal rival, el CNG, encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. La guerra territorial por el control de rutas de narcotráfico, el lavado de dinero y las redes de extorsión se ha intensificado en diversas regiones, lo que ha ocasionado una escalada en la violencia y una preocupación creciente tanto a nivel nacional como internacional. Las autoridades mexicanas han respondido con esfuerzos militares y operativos conjuntos con Estados Unidos, pero el poder de los cárteles, su capacidad para adaptarse rápidamente y el arraigo profundo de estos grupos en las comunidades siguen siendo grandes obstáculos. Los Chapitos y el Mencho han demostrado ser actores altamente resilientes, dispuestos a usar cualquier recurso para asegurar su dominio, incluidos combatientes entrenados y sofisticadas tácticas de guerra. De cara al futuro, es evidente que el conflicto no solo persistirá, sino que probablemente se intensificará, dada la ambición de ambos grupos criminales por consolidarse como los actores hegemónicos en el narcotráfico global. Las autoridades, por su parte, deberán adaptarse a una guerra de muy alto nivel, enfrentando desafíos multidimensionales que van más allá de lo militar e involucrando una urgente transformación en las políticas de seguridad, inteligencia y cooperación internacional.